¿Quién es el hombre bueno y quién es el hombre malo? Este es un pensamiento que durante mucho tiempo se ha ido manifestando en el hombre como tal, en las corrientes y en su forma de ver la vida. Y qué cosa tan curiosa que la Biblia nos enseña de alguna manera cosas relacionadas con respecto al hombre bueno y al hombre malo. Les habla el pastor Luis Soledad Román de la iglesia Dios establece en Venezuela, predicando el Evangelio de la luz que brilla. Quiero compartir con ustedes hoy, de hecho comenzar hoy, un tema importante, ¿no? Relacionado con lo que es la teología sapiencial, aquella que está reflejada en los libros de los Salmos, y pudiéramos considerar este asunto y verlo de esta forma, ¿no? Es una poesía, pero mucho más allá de la poesía, no es solamente un simple canto, un simple instrumento, una simple inspiración, una simple poesía, no. Hay un fundamento muy bien marcado, muy bien delineado por el escritor y también por el inspirador de esta palabra. En este caso, estamos hablando de los salmos en términos generales y en el Salmo capítulo 1 en términos específicos. Discúlpeme que me estoy rascando acá. A veces estas cosas no se ven bien, ¿no? En un video, pero somos seres humanos y yo pienso que a veces estar tratando de mostrar cosas que no somos, no son buenas. Yo me sentiría complacido y contento de que mis seguidores y las personas, mis amigos que pueden compartir conmigo este video, entiendan que soy un ser humano y que ustedes también son seres humanos y que a veces los formalismos nos impiden conocer cosas más importantes. Continuando con este tema, les quiero decir una cosa, ¿no? La poesía más allá de la poesía se encuentra reflejada en el libro de los Salmos y el Salmo 1 como introducción a todo lo que es una gama de pensamientos espirituales enfocados en la verdad de Dios, enfocados en una gran cantidad de cosas que se expresan en el hombre cotidianamente, en su dolor, en su tristeza, en el llanto, en sus esperanzas, en su fe, en su desesperanza también, en su cansancio. Es una gran cantidad de cosas que podemos manifestarla en el diario vivir. Y así como sucede con nosotros en algunas ocasiones, también sucedía con aquellos hombres que escribieron los salmos, que fueron inspirados por Dios para los salmos. Ahí también está, en esa teología sapiencial, los proverbios, cantares, eclesiastés, y así una cantidad de cosas. Pero el día de hoy quiero hablar básicamente de los salmos y en especial del Salmo 1, como el Salmo 1, como introducción a los salmos, más allá, es decir, la poesía, más allá de la poesía, comienza a demostrarnos cosas importantes de mucho valor que no pueden ser desestimadas por nosotros. Lo primero que vemos acá en este Salmo es que hace una escala de valores en el planteamiento, es decir, primero presenta a Dios como protagonista del escenario de la humanidad, luego presenta la ley de Dios como el pensamiento de Dios para el hombre, lo que está intermedio entre Dios y el hombre, y como último presenta al hombre, ciertamente de menos valor, pero con mucho más valor que el resto de la creación. Pero en este caso, como solamente vamos a detenernos a hablar de Dios, de su palabra y del hombre, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a entonces hacer y analizar que hay un apartado allí. Está Dios, está la ley, luego está el ser humano. Pero en el apartado del ser humano hay una bifurcación, hay una separación de pensamientos, una división, pudiéramos decir, donde esa misma ley de Dios califica al hombre entre el hombre bueno y el hombre malo. Estamos hablando solamente de un contexto acá en el Salmo 1, porque ya hemos oído y hemos leído que el mismo Señor Jesús dijo que no había hombre bueno. Pero en este contexto pudiéramos hablar del hombre bueno y del hombre malo y entendemos que hay un elemento que se une o que puede hacer coyuntura entre el hombre bueno y el hombre malo y es la ley de Dios. Fíjese cómo Dios comienza a expresar hablando del hombre en la parte de la individualidad, es decir, un individuo, un hombre bueno o un hombre malo, o hablando en términos de generalidades,
toda la humanidad una parte buena y una parte mala. Y esto es lógico. El Señor Jesucristo dijo, conmigo el que no recoge desparrama. El Salmo 1 nos está haciendo un planteamiento muy parecido a esas palabras dichas por el Señor Jesucristo. Conmigo el que no recoge desparrama. Entonces, en base a la ley, en base a los conceptos manifestados por Dios a través de la ley, en base a todas estas cosas que podemos hablar, Dios actúa de esa forma que actuó el Señor Jesucristo. Basados en la ley, solamente hay dos planteamientos, el hombre bueno y el hombre malo. Entonces, la ley de Dios comienza a describir al hombre bueno y al hombre malo, y ambos los pone de lado y pone en el medio a la ley de Dios. Ahora, ¿quién es el hombre bueno? Bueno, ¿y quién es el hombre bienaventurado? Aquel que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y en esa ley está su delicia. Nosotros pudiéramos decir, el único que puede calificar para esta verdad se llama Jesucristo. Ningún otro hombre en la tierra pueda decir que no estuvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que en silla de escarnecedores se haya sentado. Si comenzamos a describir cada una de esas palabras, lo que es un camino de malo, un camino de pecadores o una silla de escarnecedores, en algún momento de la historia nos encontraremos en alguno de esos niveles, ya sea sentado en la silla de un escarnecedor, ya sea haciendo una cosa que no le conviene al hombre como tal y que ofende a Dios, camino de malo, o teniendo pensamientos que son distintos al mandamiento de Dios. De manera pues que el Salmo 1, a priori, nos está diciendo que solo hay un hombre que puede hacer o que pudo vivir de esa manera. Entonces, en una comparación entre Cristo y la humanidad, Cristo está solo y el resto de la humanidad está en la otra parte. Estamos diciendo, Cristo es el hombre bueno y el resto de la humanidad pertenecen a los hombres malos. Eso es por una parte, ¿no? Pudiéramos analizarlo desde esta perspectiva, generalizando todo lo que estamos hablando. Pero fíjense cómo el Salmo comienza a enfocarse en esos elementos importantes y está hablando, disculpe, tengo unas notas acá, unas notas porque esto es un poco dilatado, es largo, ¿no? Y hay cosas que se nos van de la mente, se nos van de la memoria, y después que vemos la grabación es que nos dimos cuenta que nos faltaron algunas cosas. Y más allá de eso, siempre nos faltan cosas, porque la palabra de Dios tiene tantísima profundidad que siempre nos faltan cosas. Entonces estamos viendo acá que más allá del hombre común y Jesucristo, hay una diferencia, pero dentro del otro grupo también hay una diferencia, hay diferencias. Por eso estamos viendo que dentro de ese grupo, que son malos, Dios también llama a través de la ley para convertir hombres malos en hombres buenos. Y ahí tenemos primero dos caminos. Y al finalizar de esos dos caminos, tenemos dos resultados importantes. Todo esto es porque al hombre bueno, que dice la Biblia que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero dice que el hombre malo será como el tamo que arrebata el viento. Luego dice, por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Ahí ya no estamos hablando de un hombre como Jesucristo y del resto de la humanidad como el otro hombre, sino que aquí estamos hablando de hombres como tú y yo, que estamos llamados a entender la palabra de Dios, a analizar la palabra de Dios y a entender esta escala de valores. Les habla el pastor Luis Soledad Román. En los estudios siguientes vamos a tratar de determinar al hombre bueno y también al hombre malo, como para terminar con este salmo número 1. Seguiremos hablando de los salmos y de lo que es la teología sapiencial y la poesía, más allá de la poesía. Ese es el punto que estamos tratando de enfocar en el día de hoy y en los días sucesivos. Que el Señor les bendiga. No se olvide de suscribirse, compartir esta información, darle like y hacer sus comentarios. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde.